Hablar de César Vallejo es hablar de uno de los poetas más prolijos que ha existido. Sus poemas son escritos que han trascendido a lo largo de los años, volviéndose clásicos de la literatura, sobre todo de la literatura peruana. Uno de los poemas más conocidos del escritor es el poema Los serán los negros, poema que César Vallejo escribió a los 25 años y que contiene otros 68 poemas. Este libro también se llama Los serán los negros. En un intento de expresar sus sentimientos, César Vallejo escribe Los serán los negros, poema que aborda temas como el duelo, la fatalidad del destino y la incertidumbre de lo que va a pasar en un futuro, entre otros aspectos. En este documental se expondrán y explicarán aspectos que envuelven a este poema, como por ejemplo, en qué se inspiró César Vallejo al escribir el poema, en qué etapa de su vida lo escribió, qué nos quiere decir César Vallejo y cómo influyó en la literatura futura y los valores que nos expresan. Se verán también parte de la vida de César Vallejo y los acontecimientos más importantes de su vida. Al finalizar este documental, se tendrá conocimiento sobre los aspectos mencionados anteriormente, pudiendo así entender más y tener un mayor conocimiento sobre el gran poeta que fue César Vallejo y su expresivo y sentimental poema Los serán los negros. César Abraham Vallejo Mendoza, hijo de Francisco de Paula Vallejo Benítez y de María de los Santos Mendoza Gorrionero, nació en Santiago de Chuco, Huamachuco, al norte del país, en el departamento de La Libertad, en el año 1892. Proveniente de una familia numerosa, César Vallejo fue el menor de 12 hijos. Como un dato que no muchas personas pueden saber, César Vallejo tenía un árbol genealógico que estaba muy ligado a los oficios religiosos. Su abuelo paterno, José Rufo Vallejo, fue sacerdote en España. Por el lado de su madre, Vallejo también contó con el legado de su abuelo materno, Sebastián Baltasar de Mendoza, quien fue un religioso español que emigró a Perú, de modo que la religión siempre estuvo presente en la vida del escritor peruano. Santiago de Chuco es el lugar donde todo inicia, puesto que no solo es el lugar de nacimiento de Vallejo, sino que también es donde comienza su educación. En Huamachuco continuaría con su educación a nivel secundario, todo ello hacia finales del año 1908. Años más tarde, en 1913, el poeta continuó con sus estudios en la ciudad de Trujillo, en la Universidad Nacional de Trujillo. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras. Se graduó en el año 1917. El nombre de su tesis fue El romanticismo en la poesía castellana. Trujillo también cumpliría un papel muy importante en la vida de César Vallejo, ya que es la ciudad donde posteriormente, junto con Antenor Orrego, José Eulogio Garrido, Víctor Raúl Haya de la Torre, entre otros grandes intelectuales, formaría el Grupo Norte, en un inicio también conocido como Bohemia de Trujillo. César Vallejo trabajó en el Colegio Nacional San Juan como profesor de primero de primaria. Durante esa época tuvo como su alumno a quien llegaría a ser el famoso escritor Ciro Alegría. Tras la muerte de la madre de Vallejo, el 9 de agosto de 1918, el poeta atravesaría una de sus épocas más duras. Dentro de su dolor, Vallejo le dedicó unos poemas y estrofas a su madre, pero no sería el único familiar que estaría presente en sus obras. También le escribió el poema A mi hermano Miguel, en memoria a su hermano que falleció a una temprana edad. Vallejo es injustamente acusado y cae preso durante 112 días, del 9 de noviembre de 1920 al 26 de febrero de 1921, por tener participación en un incidente organizado por sus enemigos políticos, que ocurre en una fiesta patronal en Santiago de Chuco. Luego de su paso por la prisión, César Vallejo viaja a París, donde se casa con Georgette Philippart y además funda su propio partido político. César Abraham Vallejo Mendoza fallece el 15 de abril de 1938, producto de una enfermedad desconocida en su momento. Luego se sabría que fue producto del paludismo que habría sufrido de niño. Muere en París, como ya lo había anunciado en su poema Piedra negra sobre una piedra blanca. Me moriré en París con aguacero, un día del cual ya tengo el recuerdo. En 1918 se publica en Lima, Perú, Los Heraldos Negros, un libro en donde encontraremos poemas de nuestro emblemático escritor César Vallejo. El poema trata sobre la incertidumbre que padece el ser humano cuando le busca un sentido a su existencia.
Los Heraldos Negros habla de la condición humana, cuenta su dolor, especialmente su dolor, que es difícil de definir, decir y hasta de comprender. El poema es como un diálogo y el narrador nos cuenta, nos pregunta, como si estuviéramos interactuando con el lector. El poema comienza con dudas y cuestionarios, y así continúa hasta el final. También nos habla de los golpes que nos presenta la vida y nos ponen a prueba, y hace que nos preguntemos dónde está el amor de Dios. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas, o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el asesino blasfema. Estos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por el hombro nos manda una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa, como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Considerado hasta hoy el poeta universal, César Vallejo nos deja este conjunto de poemas. Su poesía nos transmite emociones que nos llegan al corazón. Son dichosos los poemas que nos ayudan a reflexionar en nuestros actos y nos pueden llegar a sacar una lágrima al recitarlos. Y esto nos demuestra que su poesía permanecerá para siempre. Entrevista hecha al señor Ángel Torres, de 35 años, donde, según el poema ya escuchado, le cuestionamos la siguiente interrogante. ¿Qué es lo que cree usted que el poeta César Vallejo quiere expresar al exclamar "hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé"? Bueno, el poeta César Vallejo quiere expresar al exclamar "hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé", quiere expresar el sentir del ser humano, el sufrimiento, la angustia que pasa el ser humano en algunos pasajes de su vida, ¿no? Todo ser humano va a tener este sufrimiento, ya que es parte de la vida. Ahora, cuando dice "yo no sé", muchas veces va a buscar la fuente de ese sufrimiento, pero no lo vamos a encontrar. Ahora, también ese "yo no sé" significa más que todo la angustia, ¿no? Más que todo significa que ¿por qué nos pasa a unos y a otros no? Y eso es parte de la vida del poeta también, porque ha sufrido en carne propia, ¿no? La muerte de su mamá en algún momento le golpeó mucho, la muerte de su hermano y otros sucesos que se le presentaron, ¿no? Ahora, este sufrimiento lo hace poema, ¿no? Pero nos dejan claro que este sufrimiento es universal, sucede en todos los estratos sociales, ¿no? El pobre sufre, el rico sufre, el adulto sufre, los jóvenes sufren. Eso es más que todo. Como segunda interrogante tenemos la siguiente pregunta, que es: ¿qué piensa usted acerca del sufrimiento humano, tomando en consideración el poema Los Heraldos Negros?
Ahora, con respecto al segundo punto, cuando me dicen qué piensa usted acerca del sufrimiento humano, tomando en cuenta al poeta César Vallejo, es que el poeta ha plasmado en estos poemas, en este conjunto de poemas, lo que es el ser humano universal. ¿Por qué se dice universal? Porque nosotros vemos que sus poemas están más vigentes que nunca. Porque, por ejemplo, con esta pandemia que es en todo el mundo, todos los seres humanos estamos sufriendo este golpe, este dolor, este sufrimiento, porque algún momento ha perdido una persona, por ejemplo, a sus seres queridos, a su mamá, tal vez a su hermano, tal vez a sus abuelitos. Entonces, allí está presente el sufrir el golpe de la vida, porque no sabemos muchas veces gestionar este sufrimiento, ya que no podemos evadirlo, no podemos de repente salirnos de esta situación. En esta pandemia, por ejemplo, nosotros estamos buscando por qué a nosotros nos dio, por qué en esta época, por qué en este tiempo, ¿no? Muchas veces estamos buscando la fuente, cómo se originó, dónde se originó, pero exactamente todavía no sabemos cómo se originó, ¿no? Más que todo, eso sería, creo, y sabemos que César Vallejo es el poeta universal que trasciende a los tiempos.